Tauro, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra muchísimo tenerte acá de nuevo. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, qué va a suceder en tu vida en los próximos 30 días. Es un mensaje atemporal, así que en el momento en el que encuentres la lectura es el momento en el que puedes empezar a contar esos 30 días a futuro. Va a ser una lectura intuitiva. Déjame saber en los comentarios si la lectura resuena contigo. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, Saltó una carta. Y si quieres agendar una lectura privada conmigo, lo puedes hacer a través del link de Fiverr, que lo voy a dejar en la descripción. Tienes la carta de la aceptación, una carta hermosa de la aceptación. Y dice acá abajo, aceptar es confiar. Y está la chica como abrazando la situación. Es una carta muy diciente, Tauro. Es una carta que te invita a aceptar lo que te está ocurriendo, lo que está pasando. ¿Estás pasando por una situación difícil en tu vida? Sí. ¿Estás pasando por una situación que te ha causado dolor, que te ha causado daño? Puede ser una ruptura amorosa. Es una situación que te tiene mal, que emocionalmente te tiene alterado, Tauro, que no te deja descansar, que no puedes dormir, que sobrepiensas las cosas, que cómo puedo arreglarlo, debo buscar a esa persona, no sé, debo pedir perdón, debo hacer, y te quieres desvivir por solucionar la situación. Pero lo que te están diciendo es como, ya pasó, así fue, tenía que ocurrir, acepta lo que ocurrió, abraza lo que ocurrió, déjalo fluir, déjalo ir, confía. Confía que lo que vienen son cosas buenas, son cosas positivas a tu vida. Esta carta también invita mucho a que hasta que no se haga el proceso de aceptación y se abrace lo ocurrido, no pueden fluir las cosas. Debes estar en un proceso de mucha estancación, de estancamiento, de que las cosas no avanzan. Si es respecto al amor, saltó la carta. Lo más seguro es que sea una ruptura amorosa y que ese proceso es de duelo, de aceptación, te tenga muy mal y se haya estancado tu vida y como que no quieres aceptar lo que ocurrió. Tú estás enfocado en buscar una solución. Tienes acá las de copas. Siento mucho, Tauro, que tú crees que esta situación ocurrió de forma injusta, que estás como culpando a la otra persona, sin ánimos de decir que es tu culpa, ¿no? Sino estás sintiendo como que la otra persona rompió la relación sin razón, sin justificación, o que la justificación que te dio fue tonta, fue mínima, no era una razón para haber terminado, no era una razón para romper. Saltaron acá tres cartas, tienes el 9 de espadas, tienes el 9 de copas, dos nueves juntos y luego el 10 de oros. Tú te sientes súper traicionado, o sea, sientes que esta persona de la nada volteó el amor que te tenía, o sea, que de un momento a otro tuvo la facilidad de decir, bueno, ya no te quiero y ya, y chao. Y para ti fue súper duro, Tauro, como que tú todavía no logras asimilar lo que ocurrió. Tal vez era una relación de muchos años, tú estás llorando por las noches, dos cartas que son muy similares, te acuestas así como en posición fetal a llorar, a pensar, a analizar. Mira, tu cabeza está al 1000 por hora pensando cosas. ¿Tú crees que esa persona se fue con alguien más o que tiene opciones o que tenía muchas personas detrás? O sea, como que tu expareja tenía mil y un personas, hombres o mujeres, lo que sea, detrás, calentándole el oído y diciéndole, ay, ven y sigue conmigo y haz esto, y como que tú sientes que tal vez la razón principal por la que te dejaron fue por eso, porque te dejaron por cierto libertinaje que tu expareja quiere tener, por ciertos amoríos de los que quiere vivir, y para ti ha sido muy duro porque tú sí veías una familia, tú sí veías un hogar, pero pues se volteó, se apagó, se acabó, y como que tú dices, ¿cómo es posible que de un momento a otro una persona deje de sentir amor? ¿Cómo es posible que de un momento a otro alguien que decía amarte tanto deje de hacerlo? Tienes acá al emperador. Puede ser un Aries, puede ser un Géminis.
es una energía fuerte la de la persona que te dejó. Es una persona que tiene una energía de bastante inteligencia, como de cierto poder. Tienes el 5 de bastos que saltó acá y la carta del mundo. Es como una persona que tú admirabas mucho, una persona que tú veías como con cierta admiración, con cierta agrado de decir, es que es alguien que me gusta mostrar, es alguien que me gusta que la gente vea que es mi pareja, es una persona encantadora, es una persona, no sé, amorosa, pasional, con una estabilidad financiera, si tú tenías mucha admiración por esta persona, pero siempre han tenido obstáculos, Tauro, te iba a decir Aries, siempre han tenido muchos obstáculos, muchas peleas, muchas discusiones, personas oponiéndose, personas intentando decir como, ay, no es, haz esto, haz lo otro. También te digo, de lado y lado ustedes han tenido como ciertas opciones, como que le han dicho que no a otras personas que se les han acercado por tratar de salvar ese amor. Ambos en la relación han hecho eso, pero es como algo bueno para ti. Es como un ciclo que se cerró. Ya viviste lo que tenías que vivir con esta persona. Si bien tú estás todavía anhelando el pasado y todavía miras hacia atrás y quieres que las cosas vuelvan a ser como antes y quieres que se recupere como esa relación del principio, pues no, Tauro, te están queriendo decir, acepta lo que ocurrió, acepta lo que pasó. A veces llegan ciertas almas gemelas porque pudo ser tu alma gemela. Inicialmente pudo haber sido un amor mágico y puro y lleno porque tienes cartas bonitas que si bien están al revés, también simbolizan que en su momento tú tuviste esto, un amor limpio y puro de almas gemelas, un amor donde tú tenías y podías dar amor incondicionalmente, donde tal vez vieron un futuro juntos, donde tal vez querían ir a vivir juntos, tener familia, tener algo, como que lo tuvieron todo, pero no se dio. Y eso es lo que hace que más te cueste aceptarlo. Pero a veces estas almas gemelas llegan a nuestras vidas por un tiempo y luego se van. No todas las veces esas almas gemelas, mira, tienes acá en la base de la baraja el 2 de copas. Es una alma gemela de vidas pasadas, o sea, ustedes sí o sí se tenían que encontrar en esta vida y vivir esta situación, pero no necesariamente uno acaba con esa persona el resto de su vida. No todas las almas gemelas acaban juntas. En tu caso, yo siento que esto está entrando, es como una experiencia que tenías que vivir, Tauro, como que tenías que experimentar un amor lindo, un amor puro. Esta persona vino a tu vida a enseñarte algo, a enseñarte que tenías que aprender en tu vida, formas de crecimiento, tal vez te enseñó muchas cosas, no en la parte material, sino en la parte espiritual. Tal vez razón por la que te duele tanto es porque tú nunca habías tenido un amor así, no habías conocido a alguien antes así, te salió la muerte, el renacer. Como que esta persona vino a enseñarte que es posible que el amor exista de esa forma, que es posible que algunas personas amen intensamente, que es posible que te digo, que otro amor venga y arrase así, como que te enseñe cosas y como que te muestre cosas y tú te sientas renovado, lleno, sí. Eso era lo que tenías que aprender, tal vez volver a confiar en el mundo, tal vez darte cuenta que sí hay amores así, entender que hay personas buenas, volver a abrirte al amor, saber cómo amar de una forma tal vez más tierna, más romántica, lo que resuene contigo. Es algo que tenías que aprender y ya lo aprendiste y hay cierta muerte, cierto ciclo que ya se cerró, ya se aprendió y ya hay que avanzar. Tienes que aceptar lo que ocurrió y esperar a que tu vida lleguen cosas nuevas. Es un nuevo renacer. Vas a ser una nueva persona, Tauro, porque no eres el mismo o la misma de antes de esta relación. Tu vida cambió, tú cambiaste, tu percepción del mundo cambió y
Y esto es justicia, es cierta justicia divina por parte y parte de que las cosas tenían que pasar así, de que las cosas tenían que suceder así. Tampoco te digo que te culpes y digas es que es mi culpa, es que yo hice, es que la otra persona hizo aquí. No se trata tanto de buscar culpables, sino yo te digo, a veces astrológicamente nuestra vida está marcada así, a veces astrológicamente esto tenía que pasar, estas cosas tenían que ocurrir y nosotros forzamos y forzamos a que se dé de otra forma, a que ese amor se alargue, a que sí. Tal vez también esto te invita a que tú mires astrológicamente tu situación, mires cómo están tus tránsitos, si conoces a algún astrólogo que te lea la carta y te lea los tránsitos, cómo estás este año, qué va a ocurrir, qué va a pasar, y vas a tener como una noción más amplia de por qué estás pasando por esta situación, porque veo mucho dolor, mucha confusión en tu cabeza de por qué está pasando esto, como que te sientes muy en el plan, no es justo, no es justo conmigo, pero hay cierta justicia en lo que está pasando. Tampoco te puedo decir, no, era que tenía que te lo mereces, no, es más como cierta justicia de que así se tenían que dar las cosas. Esto era lo que necesitabas aprender y si quieres también poder avanzar, Tauro, tienes que aprender la lección que tienes que ver acá, o sea, abrazarte a lo que ya ocurrió nuevamente, abrazarte a ese lindo amor, abrazar los recuerdos, abrazar lo que te hizo feliz, manténlo en tu memoria y en tu mente y recuérdalo como un lindo amor, una linda experiencia, algo que se dio, que aportó mucho a tu vida, no solo económicamente, sino que depositó granitos de arena en ti de decir, ok, tengo fe en la humanidad, hay todavía gente buena, todavía se puede tener un amor y sigue adelante. Avanza, trata de buscar otra luz, algo que te haga feliz, un hobby, una nueva actividad. Tampoco te voy a decir que saltes a otra relación ya mismo, porque tu corazón todavía no ha sanado y no va a sanar tan rápido. Tienes que pasar por este proceso de muerte y renacer y de aceptación. Entonces, mejor, Tauro, trabaja en ti mismo, dedica tiempo a ti, no sé, ve a un spa, ve a cine, viaja, haz las cosas que te gustan, encuéntrate a ti mismo, busca tu centro nuevamente, porque tal vez también esto significa que tu vida se volcó muchísimo a esa persona, que la pusiste muy como el centro de tu vida, como ese amor especial, ese amor intenso y dejaste tu propia vida de lado. Como que ahorita no tienes hobbies, no tienes razones para salir, no tienes razones para viajar, porque si no está esa persona, entonces ya no tengo planes. Y pues así tampoco puede ser. Busca tu camino. Invierte algo de plata. Yo sé que a los tauros les gusta ahorrar su dinero y saberlo invertir poco a poco y bien, pero es un momento en el que puedes coger dinero del que tienes ahorrado e irte, haz un viaje, tal vez ve a dónde está tu familia, viaja a donde estén tus amigos, ellos te van a dar esa templanza, como ese balance, ese equilibrio, te van a ayudar a encontrar un punto medio en el que tú digas, ok, yo voy a aceptar lo que ocurrió, cierta resignación a que ya no se van a recuperar las cosas, a que ya no vamos a volver a lo mismo. Apóyate mucho en tus amistades, te van a ayudar demasiado a salir de esta situación. Y haz ese viaje, si puedes, haz ese viaje. Ese viaje va a representar para ti un nuevo inicio, una carga energética, una fuerza de decir, ok, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo algo. Y surge un nuevo tú, una persona más tierna, más dulce, una persona que vuelve a empezar, que sanó su corazón, una persona que perdonó lo ocurrido, que acepta por fin lo que ocurrió y sigues y avanzas y abraza lo que venga hacia ti, manifiesta las cosas que quieres que pasen, si quieres que llegue alguien más a tu vida futuro, si quieres más prosperidad económica, el cambio que tú quieras, manifiéstalo a medida que tú vas sanando tu corazón, que vienen muchas cosas buenas para ti. Normalmente después de vivir esta situación de tener un alma gemela y que se aleje y que haya este rompimiento y este nuevo inicio, tu vida cambia. Llegan muchas bendiciones, llegan nuevas situaciones, hay muchos cambios, mucho movimiento.
perdóname, acá signos que vea en la lectura. Tienes acá Géminis, tienes a Aries, tienes a Libra, tienes a Leo, tienes a Virgo. Bueno, varios signos por acá, los que resuenen contigo. Déjame saber en los comentarios, Tauro, si la lectura resonó contigo. Espero que te haya ayudado, que sea una guía para ti. Nos vemos en tu próxima lectura. Adiós.